Colombianos, el presidente Gustavo Petro en los últimos minutos confirmó algo que yo vengo alertando hace mucho tiempo, y es que los grupos ilegales, las mafias de este país, especialmente el Clan del Golfo, las disidencias y ese tipo de grupos, están aliados con la extrema derecha y de cierta forma son el brazo armado de esa extrema derecha. Extrema derecha que no está en los medios o no es pública, sino que por debajo de cuerda organiza los hilos del poder en nuestro país, maneja las mafias cuando necesitan generar actos políticos contra el gobierno de Petro, por ejemplo, mueven esas mafias en Colombia y claramente tienen hilos en el poder público, en el poder ya mediático, que son congresistas, políticos de todo tipo. Así es como se ha conformado toda una mafia integral en Colombia, empresarios políticos y mafiosos en el monte con gatillos arrebatándole la vida a gente inocente. Pues el presidente da esas declaraciones que ya lo vamos a ver. Con el contexto de esta noticia, el hijastro del viceministro Nelson Lemus, viceministro en el Ministerio de Igualdad de Francia Márquez, Eiber Danilo Poto Pazú, fue asesinado en las últimas horas por las disidencias de la FARC en el Cauca. La Dagoberto Ramos, que es de las disidencias con quien no hay cese al fuego, no hay diálogo, no hay nada, son las disidencias manejadas por Iván Mordisco, le quitaron la vida a este señor inocente, no tiene nada que ver con el conflicto armado en nuestro país, pero su papá sí está desarrollando labores que desde su liderazgo, porque es un líder reconocido en el Cauca, líder indígena, para transformar este departamento, pues la reacción de las disidencias a todo lo que está haciendo el gobierno para la transformación del Cauca, entregado por Duque a las disidencias de la FARC, pues lleva a que estos personajes le quiten la vida a gente inocente. Esa es la reacción, porque les están acabando el negocio. Es más, en las últimas horas, en el cañón del Micay, por donde sacan el polvo blanco, por donde se mueven estos personajes, les dieron un golpe contundente, que no solo es el polvo blanco, sino también la minería ilegal con la cual se financian en su mayoría, porque Petro con el gobierno les está destruyendo esa parte del negocio o esos ingresos. Miren lo que dijo Petro, y esto es muy delicado, porque si estamos hablando de las extremas derechas que hoy tienen políticos muy visibles en nuestro país, que presuntamente estén aliados con las mafias de los grupos ilegales, porque yo les explicaba en otro video que los grupos ilegales hoy no distinguen en cuanto a ideales políticos. Eso lo perdieron hace décadas. O sea, hace décadas que los grupos en Colombia, los criminales, no tienen una intención de tomarse el poder político, de llegar al gobierno, de manejar el país políticamente. No, tienen una intención de traquetear. Y para eso no les importa si son capaces son capaces de aliarse con el Clan del Golfo, con el ELN, con los Pelusos, con el no sé qué. Entre todos o las mismas disidencias se van aliando entre ellos para manejar sus negocios. Y si sus negocios necesitan el lavado de activos, por ejemplo, pues se alían con empresarios y todos van conformando una gran red criminal diversificada, integral, pero partida en parte, pues una redundancia, pues partida, o sea, es dividida, porque cada quien maneja como su espacio, sus intereses y demás, pero se unen cuando se trata del negocio y ahí no hay distingo de ideologías ni nada de eso. Dice Petro, esto ante la noticia que dio a conocer el ministro de Defensa. El día de ayer las fuerzas militares en coordinación con la policía en la vereda San Antonio de Gurumendi, municipio de López del Micay, en el Cauca, inutilizaron 3 excavadoras, 6 motores industriales y una draga tipo buzo valorados en 1.270 millones de pesos. Y dice Petro, por esto le quitan la vida al hijo de Nelson Lemus, porque destruimos las economías ilícitas del Estado Mayor Central en el Cauca. Reaccionan con la cobardía, le quitan la vida a menores de edad, atentan contra ancianos familiares de los líderes sociales caucanos que militan en el progresismo. Del lado de la extrema derecha están las mafias armadas del Cauca. Por una simple razón, más allá de los negocios y pues los intereses que tiene toda esta gente, y es que el accionar de las disidencias del Estado Mayor Central solo beneficia a un sector político que es la extrema derecha, porque ellos crecieron
Ellos manejaban los negocios tranquilos, hacían lo que se les daba la gana durante los gobiernos de la extrema derecha. Y los necesitan, entre ellos se necesitan. Los unos para su discurso político, los otros para sus negocios. Hay regiones enteras en Colombia que durante el gobierno de Duque se llenaron de plata a punta del polvo blanco. Los bienes, las casas, las tierras, las fincas en esas regiones aumentaron en 300, 400, 500, 600% sus precios porque se movía mucho billete del polvo blanco en el gobierno Duque. Llega el gobierno de Petro, empiezan a acabar todo eso y las economías de esos territorios se van a pique. Y ya no hay quien compre casas de 700 millones de pesos, 600 millones en pueblos por allá metidos en estos territorios. No hay quien las compre. Y hay puros letreros de se vende en estas regiones, pero no hay plata. Los campesinos ya no tienen esa fuente de ingreso que se dejaba de esta economía ilícita como la tenían antes. Ya no se genera el empleo de raspachín, de bajar la carga o de mover la carga de un lado a otro, el mismo campesino cultivándola, eso ya no se genera, ahí tiene que entrar el gobierno a solucionar eso. Pero además los narcos que se beneficiaban con los gobiernos de la extrema derecha, pues están siendo perseguidos y ya no pueden sacar fácilmente el polvo blanco. Entonces, esas son las economías que se están moviendo hoy en día en cierta parte del país, en donde los están enfrentando durísimo y donde no hay minería ilegal, por ejemplo, donde la economía se basaba más que todo en el polvo blanco. El Cauca tiene para las estructuras ilegales una ventaja, y es que logran o tienen la economía de la minería ilegal, perdón. Entonces, si no les da el polvo blanco, están ejerciendo la minería. Y eso les da muchos ingresos, pero hay otras regiones donde no. Y se está empezando a ver, y eso se empezó a ver con el gobierno de Petro. Por eso odian tanto a Petro en esas extremas derechas, y vea cómo Petro de una vez los relaciona, porque es que se ayudan, se necesitan entre ellos. Pero en medio de todo esto, apareció una noticia de empresarios reunidos y liderados por Bruce McMaster, de la ANDI. Estos empresarios están impulsando lo que han denominado un observatorio de seguridad, con el que supuestamente buscan entregarle al país las cifras de seguridad, lo que ellos consideran está pasando en Colombia en cuanto a homicidios, extorsión, secuestro, todo eso. Y curiosamente me meto a revisar porque vi el titular y yo dije, ¿qué está pasando acá? El titular dice que ese observatorio de seguridad, impulsado por la ANDI, un grupo de supuestos empresarios muy preocupados por el gobierno de Petro, que ese Bruce McMaster se dedica a mentir, porque es que le he pescado varias mentiras, salen preocupadísimos advirtiendo el aumento de homicidios, masacres, secuestros y extorsiones. Yo dije, ¿cómo así? ¿De dónde sacaron esas cifras? Porque yo tengo otras cifras, tengo otros datos. Claro, los titulares bastante llamativos, no ponen fechas como siempre en los titulares de todos estos medios, arman los titulares y tratan de acusar indirectamente a Petro de lo que están poniendo en ese titular porque no ponen las fechas, no explican, no dan el contexto. Entonces se unieron estos empresarios para sacar ese observatorio donde pues tienen un interés obviamente político-económico porque necesitan afectar políticamente y en el discurso al presidente. Pero si ustedes van y leen el berraco artículo, primero esa preocupación de estos supuestos empresarios tiene una fecha, porque dicen que todo eso ha aumentado en la última década. Es el análisis que hacen. O sea, en los últimos 10 años se ha dado el aumento de todos estos casos. No en el gobierno de Petro, pero miren que en el titular no ponen la fecha. Y curiosamente hasta ahora a todos estos empresarios les empieza a preocupar el país. Eso es el efecto Petro, yo lo he denominado así, efecto Petro, que han pasado la historia de Colombia. Nunca a Bruce McMaster o a la ANDI o empresarios o políticos o a toda esta gente le importaba el Catatumbo, por ejemplo, o le importaban los temas de seguridad, o creaban estos observatorios de seguridad, por ejemplo, en el gobierno de Duque, para ver cómo estaba la seguridad en Colombia, que se estaba disparando, Duque entregándole el país a los criminales. Nunca les interesó. Llega el gobierno de Petro y ya lo crearon.
Al mando de este observatorio está Daniel Mejía, que es un personaje ahí de la extrema derecha